Hola amigos de Viajando al Pasado, les habla Natalia Romero, que como todos los días nos sintonizamos a la misma hora. El día de hoy les traigo un programa muy especial, ya que hablaremos del debate del artículo tercero en el Constituyente de 1917, los proyectos para la federalización de la educación y los problemas que enfrentó la educación entre 1917 y 1920. Pero para esto traigo unos invitados súper especiales, así que recibámoslos con un fuerte aplauso. Yo soy Armando y les doy una bienvenida a un viaje al pasado. Mucho gusto. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Guadalupe Mata. Estoy muy agradecido por estar aquí y gracias, encantado. A ver, Guadalupe, ¿qué nos puedes contar de tu tema? Bueno, mi tema se centra en México después de la Revolución. Empieza en el año 1917 y se enfoca más en lo que es la educación. En el texto nos dice que México estaba atravesando una baja económica porque igual estaban saliendo de la revolución y esto afectó mucho al país. Cuando terminó la revolución, el presidente de ese tiempo quería empezar una campaña contra la analfabetización, pero se puede decir como plan no le funcionó, ya que los indios no le tomaban importancia y la Secretaría de Educación Pública y Bellas Artes, que así se llamaba anteriormente, solamente daba clases en el Distrito Federal, o solamente en las ciudades. Durante este periodo se constituye o se crea la Constitución Política de 1917, en el cual le otorga al mexicano una educación laica, obligatoria y gratuita, y asimismo le otorgan mayores facultades educativas a las universidades. Y en el otro contexto histórico que habla texto o investigación es de 1920, en el cual la educación tuvo un escaso desarrollo, ya que algunos estados de la República, los gobernadores revolucionarios, impusieron leyes que favorecieron la educación popular o la educación antigua, o sea, no quieren evolucionar en un sistema más nuevo. Y el sistema educativo mexicano creció de forma constante y moderada después de que pasan unos años después de 1920. Durante esos años, la enseñanza de la primaria se concentraba principalmente en el medio urbano, ya que en ese tiempo existían escuelas rurales, entonces pues, no tenía caso de que las escuelas rurales enseñaran cosas de la ciudad, pues, si no los iban a conocer. Y a mediados de la década de los 50 dio el ciclo expansivo de 30 años y concluyó en los años 80. Este ciclo se expandió por aquí dice durante 30 años, que era el mismo sistema educativo pues, durante 30 años. Y usted, joven Armando, ¿qué nos puede contar? A mí me tocó el artículo, bueno, el debate que hubo cuando se publicó el artículo tercero de la Constitución de 1917. Para comenzar, tenemos que hablar primero que entre los servicios fundamentales que debe presentar el Estado, encontramos sin lugar a duda que la educación, en virtud de que es el mecanismo por experiencia para transmitir conocimientos y formar a las nuevas generaciones que van a conducir los distintos destinos de la nación. México no es la excepción, puesto que todos los estados cuentan con una filosofía política educativa que a partir del marco constitucional y de su legislación reglamentaria actúan conforme a sus principios y a sus fines. Así que cualquier estado debe establecer mecanismos educativos que le permitan cumplir con el fin supremo del Estado, que sin duda alguna es el bienestar social y por supuesto pues lograr la satisfacción indispensable para darle tranquilidad y equilibrio a la comunidad.
Por lo expuesto, el artículo tercero constitucional es sin duda el precepto constitucional en donde se puede ir estableciendo mecanismos o políticas presuntamente de buena fe para el control de las conciencias y finalmente irnos adecuando a un mundo globalizado sin perder nuestra identidad nacional. El primero de los artículos que polarizó el gobierno constituyente de 1916 y 1917 fue el tercero constitucional. Toda vez que el proyecto enviado por el presidente Carranza se inclinaba a reproducir el artículo tercero de la Constitución de 1857 de esencia liberal clásica, en tanto que la Comisión de Constitución encabezada por el general Francisco G. Mújica se inclinó por tesis positivistas. Entonces, el proyecto del artículo tercero del primer jefe decía que habrá plena libertad de enseñanza, pero será laica. Pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de la educación, o sea, en las escuelas, y gratuita la enseñanza primaria, superior y elemental que se impartirá en el mismo establecimiento. Entonces, se hace necesario reconocer que al margen del debate educativo, o si se prefiere de forma paralela, estaba presente la lucha política entre Obregón y Carranza, cuyo entorno se aglutinaron los positivistas y los liberales respectivamente. El debate pues fue largo y profundo. De esta suerte se hicieron presentes aspectos pedagógicos, jurídicos, políticos, en cuyos argumentos constantemente aparecieron alusiones históricas y de hecho comparado, aunque finalmente pues finalmente se impusieron los positivistas de Obregón con una votación de 99 votos por 58 de los liberales clásicos de Carranza. Y pues esta sesión se fue el 13 de diciembre de 1916, 800 testigos como se alteraba su proyecto y por ende con ello sufría una dolorosa derrota a la política en una de las áreas que más le importaba a Carranza. ¿Qué creen, chicos? Yo también investigué. Bueno, lo que yo investigué se llama los proyectos para la federalización de la educación. Federalización, en pocas palabras y con un ejemplo claro, es de que yo, presidente de la República, escojo maestros, conserjes, personal administrativo y todo aquello que yo crea que una escuela va a ocupar y lo voy a llevar a los diferentes estados, Sonora, Baja California, o sea, a los estados en los que yo quiera como poner la educación, que pues tienen derecho a recibir, yo voy a federalizar. Entonces, en sí, lo que yo investigué era que la CNT, que es el sindicato de maestros, estaba en contra de eso. Ellos no querían, porque anteriormente nomás se recibía educación en el Distrito Federal y las comunidades rurales se quedaban sin educación. Entonces, en 1921 se crea la Secretaría de Educación Pública, o como nosotros la conocemos, la SEP. Entonces, lo que la SEP hizo fue que empezó a llevar la educación a los pueblos rurales y a las comunidades indígenas, ya que ellos no recibían educación. Pero el sindicato de maestros no quería, porque era gastar mucho dinero construyendo escuelas, empleando maestros, cualquier servicio. Entonces ellos no querían perder ese dinero porque querían dejarlo pues en el Distrito Federal, que era donde se recibía la educación. E incluso hubo un debate de eso y pues al final ganó la SEP, porque al fin de cuentas los indígenas y las comunidades rurales empezaron a recibir la educación que se merecían para acabar con el analfabetismo y para que hubiera personas más preparadas y con mejor capacidad para que consiguieran un mejor trabajo. Bueno, amigos, siguiendo con el programa del guión de radio, cada quien investigó un poema y una canción de la época en la que nos basamos para poder exponer nuestros temas.
Si gustan leer el poema, les vamos a dejar el indirecto en la descripción y cada quien va a explicar de qué trata primero el poema. Mi poema habla acerca de la juventud del año 1917. El autor del poema mezcla la juventud con el concepto de naturaleza, hace la comparación o hace que la juventud es como una flor que apenas está en desarrollo, está apenas floreciendo. Y aparte de relacionarlo con la naturaleza, también lo relaciona con un paisaje colorido porque habla acerca también de los colores, ya que en la etapa de la adolescencia se puede decir que es cuando descubrimos nuestras, se puede decir, ambiciones, nuestros quereres, lo que queremos ser, y el autor lo interpreta de forma de colores. Mi poema trata de la Constitución mexicana en general. Te habla de que la Constitución te hace conocer tus derechos y tus deberes, pero, y pues esto, que así como te hace conocer la Constitución te hace conocer tus derechos, como mexicano, también te hace saber tus deberes, o sea, te dan derechos, pero también tienes que corresponder siendo un buen ciudadano, como por ejemplo, una parte del poema pequeña dice, yo tengo derecho a la educación y debo en la escuela prestar atención, o sea, no puedes recibir derechos y negarlos portándote de una manera negativa. Entonces el poema a eso se refiere básicamente. Mi poema se llama Poema 20, es de un escritor muy famoso, se llama Pablo Neruda, se los recomiendo. El poema trata sobre amor, nostalgia, entre otras cosas. En sí el poema relata cómo un hombre estuvo enamorado y en menos de un segundo perdió a esa persona que amaba, pero decía que la amaba y a la vez que ya no, que se alegraba que ella fuera feliz y que le iba a volver a verla en los brazos de otro hombre, porque así como esa persona fue de él y le dio sus besos y sus caricias y así, él iba a pasar con otro hombre que se alegraba, pero que a la vez iba a sentir triste, pues, de que ya no estuviera con esa persona. Bueno, a continuación, cada uno va a explicar la canción que investigó. La canción se basa también en el año de nuestras investigaciones. Y para poder subir este video y que YouTube no nos bloquee este video, vamos a dejar en la descripción también los links directos a cada una de nuestras canciones para que las puedan escuchar. Mi canción habla acerca de la Constitución de 1917. Es un corrido. La justificación que tiene esta canción es como mi texto se basa después de la Revolución Mexicana. Cuando pasa la Revolución Mexicana, empieza a crearse este tipo de canción que actualmente lo conocemos como corrido. Y estas canciones eran como una especie de copla, pero un poquito más, con más instrumentos. Ya no era una discusión entre dos personas, sino simplemente como que narraban una historia, pero era cantada. Y esta canción que yo investigué habla acerca del artículo, bueno, de la Constitución Mexicana de 1917. Ahora Armando nos va a decir de qué trata su canción. Y hola, mi canción es la de Cielito Lindo, cantada por Pedro Infante, y pues creo que quién no se sabe Cielito Lindo, ¿verdad? Creo que todo mexicano debe por obligación conocerla como el himno nacional, y pues es muy cierto que es muy famosa, tanto así que hasta en el extranjero somos más conocidos por la canción que por nuestra nacionalidad. O sea, nos dicen, oye, tú eres
del país donde está la canción de Cielito Lindo. Entonces, es tan grande la fama de esa canción que es más importante muchas veces que nuestra propia nacionalidad, cuando pues en realidad no lo es, ¿no? O sea, nuestra nacionalidad es lo más importante y pues siempre hay que recordarla con buenas canciones. Ok, gracias Natalia. ¿Cuál es tu canción? Explícanosla. Ok, hola. Pues mi canción, creo que ustedes ya la conocen, porque cada lunes se canta en los honores. Es el himno nacional mexicano, canción compuesta por Francisco González Bocanegra. Él es el autor de la letra, mientras que la música fue el español Jaime Nono. En sí, la canción relata pues las victorias que ganó México, las batallas, el sacrificio, el honor que es pues representar al país y el honor que es ser un mexicano. Y pues todo, el autor se basó pues en todo lo que vivió México antes, porque la canción es de 1854, escrita en ese año, y en 1935 más o menos se estableció como uno de los símbolos patrios. Entonces es una canción muy importante y es una canción pues que todo mexicano se sabe, ya que cada municipio la cantamos, y pues debería ser un honor y un placer para nosotros cantar esa canción, ya que nos representa como mexicanos y por lo tanto debemos y tenemos que guardarle respeto. ¿Quién? La siguiente sección que vamos a retomar en esta radio es el de una pequeña mesa de discusión en el cual mencionaremos tocaremos ciertos puntos importantes sobre cada uno de los acontecimientos mencionados de nosotros, y vamos a dar nuestras opiniones un poco con nuestras propias palabras, lo que nos salga desde adentro. Un punto a favor que Andrea dijo es que se empezó a llevar la educación a las comunidades rurales e indígenas. ¿Qué opinas sobre eso, Guadalupe? Pienso que se haya llevado la escuela a las comunidades rurales favoreció principalmente pues a esas áreas que pues no tenían la educación accesible o que era muy difícil que ellos tuvieran una educación temprana. Siento que en esas localidades pudieron salir personas mejores preparadas, como que su futuro ya no estaba escrito directamente a cuando crecieran irse directamente al campo o a trabajar la agricultura, entre otras cosas, como que ya uno podía elegir qué quería hacer, pues cuando tuviera mayor edad, ¿no? Y gracias a esas escuelas se logró, siento yo. Cierto. Otro de los puntos que menciona mi compañera Andrea es del debate que organizó la CENTE, porque no estaba de acuerdo en que se llevara la educación a las comunidades rurales e indígenas. Yo personalmente, al leer un poco de eso, tal vez no con toda la información, pero al leer un poco de eso siento que es como un poco racista, o fue un poco racista por medio de la CENTE, puesto que no se le podía negar la educación literalmente a nadie. Entonces como que decir, no, a ellos no, o a ciertas comunidades no, pues sí es algo como discriminatorio. No sé qué piensen ustedes al respecto, si tal vez estoy equivocado, que no sea así el punto, o sí, pero sí, se escucha feo. Guadalupe mencionó de su tema que Estudiar. O sea, los indios dijeron, nosotros no queremos estudiar porque nosotros no lo necesitamos. Y el gobierno les empezó a insistir y empezaron a pelear.
incluso se llevaban a niños para meterlos a una escuela, pero los indios estaban en contra. Por eso se dice que hubo un conflicto. Es más bien un conflicto porque no hubo golpes, o sea, no es una pelea a puños. A lo mejor una que otra vez, pero pues Entonces, no lo peleas, remarca la historia. Sí hubo peleas conflictos. contra indios por no estudiar, o sea, el gobierno estaba Entonces, el gobierno quería ayudar, pero ellos se negaban a recibir la ayuda. ajá, ellos se negaban a recibir ayuda. Básicamente, Ah, el gobierno obligaba a los indios, pero los indios en su ignorancia o por llevar simplemente la contra ya no querían esos estudios o ese apoyo que les daba el gobierno. es que era más como que, como los indios, aunque suene feo, no tenían como mucha educación o mucho conocimiento, tal vez pensaban que el gobierno les iba como a cobrar pues el que los niños estudiaran o el que hicieran otras manualidades. Tal vez por eso fue que los indios empezaron como las peleas y todo. En parte también es como que el gobierno no explicara pues que nomás llegar y que saben que van a como recibir educación, pero estuvo mal, porque al llegar y decir eso por conocimiento, lo primero que uno piensa es que me van a cobrar tanto y yo no tengo pues ese dinero para pagar, o sea, si apenas sobrevivo yo y a la semana, ¿cómo voy a pagar la educación de mi niño si no, pues, si no puedo? Ujú. Entonces los indios empezaron como, porque creían que les iban a cobrar, pero pues lo que ellos no sabían es que era obligatoria y gratuita, o sea, tú por ser, con el simple hecho de ser una persona, un ser humano y mexicano, independientemente de tu clase social o pues de donde vengas, tú tienes derecho a recibir educación, porque eso es En lo ese que el momento ya gobierno quiere. estaba el artículo tercero vigente, ¿no? El de gratuita y laica. Sí, Oh. sí, ya estaba. Entonces, él quería como que, o sea, no me importa si eres mi hijo o no, tú vas a recibir educación, porque es tu derecho como ser humano, tú tienes pues que salir adelante, no sé, trabajar o hacer algo. Pues no como ser Entonces, humano, pero sí como mexicano, porque ya era una ley mexicana, o sea, sí, ya era el gobierno el que tenía ajá, que actuar para todos los mexicanos. Ok, sí, eh, hablando de mi tema ahora, mande. eh, hablando del artículo tercero, vaya, señalaba que la enseñanza es libre para luego mencionar, pero será laica. Entonces muchas personas estuvieron en contra porque era como una contradicción, vaya, una contradicción del artículo, el decir es libre, pero luego te pone la traba de que es laica, o sea, no puedes enseñar la religión. No sé qué opinan ustedes. Mm, Pues es que no, es más como que de que el maestro o la persona que estuviera enfrente del grupo podía enseñar como los temas que él quisiera, siempre y cuando pues no se metiera con la religión. Porque al momento de decir que es laica, eh, no sé si conocen, pero laica quiere decir que no importa tu religión, o sea, si estás en la escuela tú no te pueden hablar de religión porque sería como una multa, por así decirlo. Entonces, al momento de decir laica es que cualquier religión queda excluida de tu educación. Aunque, pues, concuerdo que no debería existir el pero en la de que es laica, pero el pero dice, no debería de existir porque te confunde más. ¿Y tú, Guadalupe? mm, analizando un poco la frase que dijiste, yo anteriormente había investigado este tema y con un diferente autor. Entonces, el autor en ese escrito nos dice que la historia fue, se puede decir que cambiaron la historia para quitar ese pero. O sea, ese pero pues actualmente no se dice, pero anteriormente estaba implícito diciendo que pero será laica. Eh,
Pues si yo me remonto más a la actualidad, pienso que los maestros no los multan por hablar de Dios. O sea, yo entiendo de que Dios engloba la religión o la religión engloba a Dios. Pero hay muchos maestros que necesitan tocar temas religiosos. Por ejemplo, ahorita en la universidad se toca un poco acerca de la existencia de Dios. En prepa también se toca un poco la existencia de Dios y un poco de las religiones también. Entonces, siento que laica al 100% no es por lo mismo, porque los profesores a veces necesitan basarse en eso porque es pues, un acontecimiento histórico, se tiene que expresar un tema acerca de historia, tienen que abordar esos temas porque la religión está también en la historia y más en la historia de México. Pues siento que eso de que la escuela no es libre porque literalmente ya te están prohibiendo algo que supuestamente tú como ser humano tienes derecho a disfrutar, o sea, tienes derecho a creer. Y la escuela te está prohibiendo eso, entonces la escuela no es libre. Incluso el autor donde yo encontré eso dice, la misma cosa se está contradiciendo. ¿Cómo puede ser que la escuela te diga, tú eres libre aquí en la escuela, pero te diga, pero en la religión ahí no eres libre, ahí sí tienes que creer que no existe la religión y tienes que ir por un camino más científico? Entonces, la escuela no es 100% libre. Tomando este mismo punto de será laica, es que el clero fue excluido literalmente de la educación, o sea, ya la educación era totalmente controlada por el gobierno. Es del clero no podía meter mano como era antes, o sea, antes había escuelas en las mismas iglesias, entonces eso se acabó completamente en México y creo que nomás las privadas, algunas escuelas privadas permitían eso, pero pues ya privadas, y creo que ni las privadas, pero ese también fue un golpe para la iglesia, el que fuera excluido de la educación. No sé qué opinan ustedes. Es que también recuerden que por mucho tiempo la iglesia fue la que mandó, porque como menciona Guadalupe, en la universidad se han tratado temas de la religión y ahí pues se ha entendido que la iglesia era la que te decía cómo tenías que pensar, cómo tú tenías que vestir. O sea, realmente la iglesia te decía que debías de ser una persona perfecta, así como lo es Dios. Entonces, ellos se regían de acuerdo a lo que pues creían perfecto. Entonces llega el gobierno y llega la Constitución y te dice que ya no, que tú vas a aprender a pensar por ti mismo, porque antes tú no puedes pensar, porque si tú estabas en contra, para ellos era como traición. Y antes, por cualquier cosa, perdón, te mandaban matar. Entonces, lo que realmente el gobierno quiere o quiso en ese tiempo fue que tú aprendieras a pensar por ti mismo y que descubrieras las cosas y pues que te dieras cuenta que sí tienes derecho a pensar y que no te tienen por qué decir lo que tienes que hacer o cómo tienes que pensar, sabiendo que pues tú eres dueño de tu propia vida y de tu pensamiento y así. Guadalupe. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? El clero fue excluido de la educación en México gracias a que fue laica ahora la educación. ¿Qué opinas sobre eso? Pues que hayan expulsado el clero de la educación fue un gran paso muy importante aquí en México, principalmente porque pues en años anteriores México siempre fue una tierra o un país muy creyente. Entonces que en las escuelas se diera, por ejemplo, el catecismo de la Iglesia Católica, pues era muy común.
Sin embargo, pues llega cierto presidente y empieza a decir que la iglesia se tiene que separar de esto porque científicamente pues, la iglesia no puede explicar comportamientos físicos o químicos de aquí del mundo real. O sea, todo tiene que ser por obra de Dios. Entonces, la separación de esto trae un paso muy importante para México, tanto en su educación, porque ya no se está rigiendo, porque ya no se busca a un hombre perfecto que la religión quiere, sino es un hombre perfecto que México necesita, no que la iglesia necesita, porque la iglesia necesita sacerdotes, monjas, etc. Pero México en aquellos tiempos ocupaba personas profesionales que se dedicaran a un trabajo, que fueran apasionados en su trabajo, no que fueran esclavos de una religión, en ese caso la Iglesia Católica. Pues yo como una persona, se puede decir creyente de la Iglesia Católica, puedo decir que estoy muy agradecido de que se haya podido separar la Iglesia y la educación, o en general, ¿no? La iglesia por un lado y la política por otro, porque siento que la iglesia no funcionaba o no cumplía con esos requisitos que se necesitaban para poder tomar la presidencia de algo. O sea, la iglesia tiene una mente muy cerrada que actualmente si fuera mandataria o si fuera un orden político, la iglesia estaríamos, o sea, no hablo de un país de primer mundo, o sea, hablo de un país súper retrasado en ciencia, tecnología, política, etc., porque la iglesia en un poder tan alto no funciona, no sirve. Entonces, siento que a México sí le fue bien, o fue un paso muy importante poder separar la iglesia de la política. Muy cierto. Con esas opiniones y esta pequeña mesa de discusión, damos por concluido nuestra labor aquí. Bueno, muchas gracias. Gracias, público bonito, por sintonizarnos. Los esperamos la próxima vez con otro nuevo viaje en nuestra sección favorita, Viajando al Pasado, de la mano de nuestros presentadores, la querida Natalia. Muchas gracias, fue un placer estar con ustedes. Espero verlos a la próxima. Sintonizarlos a la próxima, perdón. El queridísimo Lupito. Pues gracias por invitarme. Estoy muy contento de haber participado en esta estación de radio. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Es su servidor Armando. Gracias por habernos acompañado, por escucharnos. Y si nos entendieron, pues mejor, ¿verdad? Gracias y hasta la próxima. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Despídense, chicos. Hasta luego. Bye. Bye.